Tienen que repasar además, con una sola oída entra muy bonito y se sale por el otro lado. Es decir, si uno no hace el proceso de digestión, esto es que metes por un tubo y por el otro sale y no queda nada dentro. Nada. Así que una vez que ha entrado, uno se lo tiene que masticar, porque si no, no queda nada, de verdad nada. Es como, he visto una imagen que pasó y ya no está. Y yo he quedado intocado. Entonces la única forma de que quede es como cuando comes, no metes y sales, sino que se digiere, y al digerir hay una parte que se integra. Pero si uno no hace el proceso de digestión, es eso, entra por una punta, sale por la otra. Y no quedó nada, ¿no? Y no tiene gracia que sea así. Por lo tanto, hagan el esfuerzo. Más que esto es como una escalera, lo dicho en un día, es el escalón sobre el cual se puede decir el siguiente. Si te pierdes un escalón, ya no tambaleas, te caes. Sí, es así. ¿Sí? Se enseña a restar después de saber sumar. Y después se enseña a multiplicar. Si no has venido a la de sumar y a la de restar, vienes a la de multiplicar y ya no entiendes nada. Una cosa va atrás de la otra. Y eso queda a la responsabilidad de cada uno de ustedes. Yo ya no me puedo hacer cargo. La pregunta vino porque yo insistí en la pasada, y es muy importante eso, mucho, porque es el mundo en el que vivimos. Insistí en que Descartes fue el primero que marcó claramente algo que ya está incorporado. Yo les leí un texto de Gigrit que decía: no soy quien para juzgar si la historia ha ido bien o ha ido mal. No me atribuyo el papel de juez de la historia para invalidar lo que ya es parte de nuestra historia. ¿Sí? El pasado no está en el pasado, sobre todo el pasado del pensamiento, sino que cuando pensamos, sin que nos demos cuenta, ya está incorporado en nosotros. Hoy pensamos como pensamos porque pensamos por encima de lo que pensaron los otros. Sin Descartes hoy no pensaríamos como pensamos, ni siquiera habría la ciencia que hay hoy. No lo sabemos. Cuando yo explico a Descartes no es para conocer a un ser que ya pasó, ni para ver si está bien, ni para ver si está mal. Es para explicitar los fundamentos desde los cuales ya nos estamos moviendo. Más allá de que me gusta o no me gusta, te guste o no te guste, hasta tu gusto o tu disgusto presupone que ya estás pensando como Descartes, aunque no lo sepas. Esto se parece a una obra de Molière, El burgués gentilhombre. Y ustedes son un poquito como el personaje un burgués que se hace muy rico de golpe, que no tiene ningún nivel cultural, pero que quiere acceder a la cultura y contrata un profesor de danza, un profesor de lenguaje, un profesor de esto, un rústico, ¿no? Un nuevo rico. Y cuando el profesor de lenguaje le enseña a distinguir lo que es el verso de la prosa, entonces nuestro burgués gentilhombre se asombra y se siente genial de descubrir que siempre había hablado en prosa. ¿Sí? Siempre han pensado cartesianamente, lo sepan o no. El que lo ignore no cambia un pepino las cosas. El decirlo es solo para que se haga explícito lo que implícitamente ya está operando. No es para juzgarlo, ni para cuestionarlo, ni para querer cambiarlo. ¿Se entiende esto? De la manera que si son adultos porque fueron niños. Ya no son más niños, pero no serían lo que son si no han pasado por la niñez. Ya está integrada en ustedes, integrada, asimilada, superada y trascendida, pero ha sido una etapa de desarrollo imprescindible. No pueden ser adultos si no han sido niños. Es cierto que ya no lo son, pero han llegado a ser lo que son porque han pasado por ahí, ¿no? Bueno, en el proceso de entender que cada uno lo tiene más, es más rápido, menos rápido, más abierto, ¿no? Pero opera con las mismas herramientas. Todo Occidente opera con herramientas. Esas herramientas no surgieron del día a la mañana. Esas herramientas se han ido forjando, en un momento eran novedades, hasta que se volvían formas habituales de pensar. La historia se construye. Esta ilusión que muchos tienen y que cuesta arrancar, de que yo puedo ser y ver el mundo como lo veía un egipcio, es una falsa ilusión. Tú serás un miembro de la sociedad avanzada e industrial, con un modo de pensar propio de esa sociedad que se imagina ser un egipcio. Pero no tienes nada que ver con un egipcio.
El egipcio vivía en un mundo al que tú ya no puedes acceder. Vivía con unas categorías impensables para ti. Por lo tanto, tu imagen de, los egipcios, y leo un texto egipcio y me llega, es exactamente como creerse que las películas de Hollywood de Egipto reflejan el Egipto histórico. Y creerse que Moisés era Charlton Heston. Pues no lo es. Es una construcción ficticia que se ve. Ves una película de los años 40 representando Egipto, pero todas esas egipcias están peinadas al año 40. Y tú te das cuenta de la época que es. Ves 2001, Odisea del Espacio, y te das cuenta de que es de los años 60. Es el 2001 que se imaginan en el año 60. No es el 2001 en el que hemos vivido nosotros. No se puede. Pertenecemos, estamos dentro de la historia. No solo, y la historia está afuera, no es como un paisaje en medio del cual estoy. No, la historia está en la manera de entender. Por lo tanto, opera en nuestra propia identidad la historia. ¿Se entiende? No es como una piscina, me meto en la piscina y salgo de la piscina, y soy el mismo adentro y el mismo afuera. La historia no es una piscina, la historia vive en nosotros. No importa que lo sepamos o no. El que tú no sepas no te hace menos producto de la sociedad industrial avanzada que el que lo sepas. Solo que si no lo sabes, creerás que todo es como en tu sociedad, y por lo tanto creerás que eres un egipcio, sin saber que solo vives la fantasía de un egipcio que puede tener un miembro de la sociedad industrial avanzada, y que eso no es Egipto. ¿Se entiende? Háganme preguntas. No me miren con cara, todavía no empecé, ¿eh? Todavía no empecé. Fuerte. Pero no entiendo mucho la diferencia entre... qué miedo. Tiembla. No, cuando Descartes separa lo físico de lo psicológico, ¿de acuerdo? Y no sabe cómo unirlo, ya se queda un poco al aire. Bueno. En cambio, Kant sí que lo une. Sí que une los... Yo de Kant no hablé. Por lo tanto, para mí, todo lo que sepan de Kant, que venga de otra parte, no existe. De Kant solo va a valer lo que digamos aquí. O sea que ponemos en remojo todo lo que venga de otra parte. Porque no sé qué conocimiento de Kant tienes o no. Y no vamos a discutirlo al lado de tus compañeros que no. Pero muy poco, muy poquito, 5 minutos de introducción. Igual que el Descartes que vamos a aceptar es el que vimos aquí. A menos que me hablen desde la obra de Descartes. Entonces sí. Si alguien me dice, sí, pero Descartes en la sexta meditación metafísica, esto sí lo podemos tomar en cuenta. Pero yo creo que Descartes esto, porque me lo dijo el profesor del colegio, no vale. No vale. Vale o la obra, el conocimiento directo del autor, o lo que decimos aquí. Y lo otro lo ponemos en duda. Vamos a hacer este pacto. Porque vete a saber de dónde viene la interpretación de quién y de cómo, y vamos a perder mucho tiempo. En realidad Descartes no separa nada. Descartes expresa de manera consciente lo que ya ha pasado. ¿Entiendes? El pensador es el que da voz y hace consciente lo que ya está en marcha. Descartes expresa, de manera muy general, una nueva colocación ante el mundo, que es la característica de toda la modernidad. La modernidad encuentra su primer vocero en Descartes. Pero Descartes no hace más que dar forma consciente a algo que ya está en el aire. Ya se vive desde esa posición, ya ha cambiado el tiempo, ya se ha acabado el pensamiento medieval, ya se ha acabado el Renacimiento, ya ha habido la Reforma y ya ha habido la Contrarreforma, ya no hay vuelta atrás. La humanidad está en una etapa nueva, aún no ha sido formulado explícitamente, pero ya no se vive en el tiempo en que se vivía. La naturaleza ya no es la misma. Cuando se mira la naturaleza, antes de que Descartes dijera lo que dijera, ya no se ven más los elfos,
ni los duendes. Esos se murieron, como Chaucer ya lo contaba, se murió, lo mató la Iglesia. El cristianismo consiguió, a lo largo de los años, desacralizar totalmente la naturaleza, mucho antes de Descartes. Por lo tanto, ya en Occidente, salvo alguien que jugaba a enriquecer su experiencia personal pensando me encontré un gnomo, ya nadie encontraba gnomos en los bosques. Los gnomos desaparecieron. Ya no son visibles para esta nueva forma de estar ante la vida, que no es una forma consciente, no es una forma elegida. Es como ahora, estamos en pleno cambio climático, lo sepamos o no, ya no tendremos el clima que tuvimos. No importa que tú no lo sepas o no, ya están los síntomas y estás viviéndolo. Que no seas consciente no cambia nada. Hay quienes son conscientes y alertan, pero ya está. Y ya querer jugar a que vives como se vivía antes, tú juega. Tienes la libertad de jugar, no cambiarás nada porque estás en una época de transición. Que lo ignores no cambia un pepino. Pero ya ves los inviernos que tenemos, ya ves lo que pasa con los glaciares, ya ves lo que pasa con el polvo. Tú no lo sabes porque te dedicas a ver series en la tele, no cambia nada, vives en medio de un clima que está cambiado y que va para peor. Bueno, el clima espiritual es igual. Los tiempos han cambiado más allá de que la gente sepa cada individuo que ha cambiado. El individuo puede no darse cuenta, pero ya está viviendo en otro mundo. Las palabras no tienen el mismo significado en un tiempo que en otro. La palabra naturaleza no significa lo mismo. Cuando la decía un griego de la época presocrática, por ejemplo, a cuando la decía un medieval. Un medieval cuando decía naturaleza decía una creación de Dios. Un griego no decía una creación de Dios sacada de la nada. Y un hombre de la edad moderna cuando dice naturaleza dice una gran máquina que funciona perfectamente como un reloj, como un mecanismo perfecto. Ahí no hay nada animado, como no hay nada animado en un reloj que funciona con cuerdas. Es así, ya no está más. Jugar a que salgo al campo y que veo un duende es una impostura, como hoy en día. Y te vale como individuo, pero no cambia la conciencia histórica. No hay vuelta atrás. No entienden a esto. Y esto cuesta, sobre todo en los ambientes esotéricos. El esotérico quiere vivir la ilusión de una continuidad intocada, de que uno vuelve a estar en el estadio de Adán y de Eva. Para el esotérico, 2 guerras mundiales, campos de concentración, globalización, degradación del entorno, se ignoran rápidamente porque él se coloca en que yo soy como Adán, pero no es como Adán. Es un personaje en medio de este caos que cierra los ojos y a pesar de todo, su pensamiento ya está afectado. ¿Se entiende esto? Es lo que yo llamo una impostura. Una diversión, como ir al cine. Ahora pongo la película de que soy un ser primordial. Pero vivo en un mundo regido por unas leyes que no tienen nada que ver con mi película. Y obedezco esas leyes, las entiendo o no las entiendo. Y no hay elección. Y si hoy vivimos bajo la ley del máximo beneficio, lo sepamos o no, estamos viviendo en ello. El cerrar los ojos, decir, no me gusta y quiero vivir como los indios americanos antes de que llegaran los blancos, es una impostura. Sí, vete, constrúyete tu, ¿cómo se llama? Tienen nombre las tienditas. Hay en cada que es la cháquila. ¿Cómo se llama? Eso, construye el tipi en plena sociedad industrial y juega a estar en la naturaleza salvaje. Es una naturaleza contaminada. Pero tú vives tu ilusión y tienes permiso de vivir tu ilusión. Simplemente vives de espaldas a lo que está viviendo en ti y alrededor tuyo. Esa es tu elección. Pero eso no es querer conocer la verdad. Eso es querer vivir la ilusión en la que uno quiere vivir y es legítimo, pero no tiene nada que ver con el alero de entender, comprender, estar en la verdad. ¿Se comprende? Y la verdad, si algo de lo que digo tiene sentido, no es la misma verdad para todos los tiempos. La verdad de la naturaleza para un griego no es la verdad de la naturaleza para un medieval y no es la verdad de la naturaleza para después de la Contrarreforma. No es la misma naturaleza. Y no hay tutía. Y no hay tutía. Yo hoy realmente estoy enfermo. Tengo un problema serio. Bueno, serio, no he debido muerte.
Y cuando tengo este problema, no estoy pensando en los duendes, estoy pensando en el médico y que algo falla y que esto no va bien y que es una máquina. Por mucho que quiera, y voy al médico, evidentemente, voy al médico, que vaya, que pasa aquí, porque esto tiene una explicación. Me guste o no me guste. Hubo una época, que fue el Renacimiento, en que se creía, por la ley de la simpatía o la analogía, que hoy ya no va a misa más que entre los esotéricos y los chalados, pero la sociedad ya no se mueve así. Se creía que si tú tenías una herida hecha por un arma, con limpiar el alma se curaba la herida. Por la analogía, si te habían disparado o te habían herido con una bayoneta, se limpiaba y desinfectaba la punta de la bayoneta y eso iba a actuar sobre ti. Y así murieron muchos. Se cortaron con una azada y en lugar de atender la herida limpiaban la azada esperando que eso, y se murieron de tétano, evidentemente, todo lo que me. Por lo tanto, claro que ha cambiado la conciencia. Reaccionar de esa manera ante esas circunstancias es reaccionar cerrando los ojos. ¿Comprenden lo que digo? No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Solo hay adelante. Y si hay un cambio posible, no es negando lo que pasó, sino con lo que pasó hacia lo desconocido. Nunca el retorno imaginario hacia lo que ya pasó. Porque por algo pasó. ¿Comprenden? La historia no es casual. No se impone una visión porque alguien la venda. Nada entra en la conciencia popular si no se está viviendo de eso. Por eso digo que un filósofo no crea, sino que expresa, es creador, porque llegar a dar forma a lo que está y nadie puede enunciar es creador. Pero no es que Descartes fue el que trajo la escisión cuerpo-alma. El cuerpo-alma ya estaba. Descartes la formuló y dijo, hay dos reinos, ya le expliqué por qué, ¿no? Hay el reino de la extensión, sometido a leyes geométricas, que es como una gran maquinaria. La vida no pertenece al alma, la vida biológica es un mecanismo que funciona bien. Cuando se rompe el mecanismo se acabó la vida. Pero hay otro reino completamente distinto, que es el reino de lo psíquico, que él llamó el pensamiento, que no es mecánico y que no tiene nada que ver con la vida biológica. Tiene que ver con el acto de pensar. Y de lo único que se puede estar cierto es de que si uno piensa, uno existe. Por lo tanto, el único yo del que puedo tener certeza es el yo que está pensando. Si uno está hipnotizado, uno no está pensando. Uno no sabe nada cuando está hipnotizado. Y por lo tanto no puede conocer, ni siquiera puede conocer que está vivo. Solo aquel que duda, en el acto de dudar, no puede dudar de que duda y esa es la prueba de que está dudando y por lo tanto está vivo. Pero alguien que está hipnotizado o alguien que está dormido no puede ni siquiera dudar. Yo despierto puedo dudar y decir, pero ¿no será todo esto un sueño y toda esta gente no está, simplemente estoy soñando? ¿No será que estoy soñando? Por lo tanto estoy dudando. No sé si la gente está, pero sí sé que estoy dudando. De lo que dudo no puedo decir nada, pero de que en este mismo momento de dudar hay una duda y hay un sujeto que duda, esto para Descartes, es indudable. Pero es indudable para quién pueda dudar. El que está dormido no puede dudar. El que está dormido vive una alucinación. Está dormido y si le pegan un tiro y vive el dolor de un tiro y no le han pegado un tiro. Está alucinando, pero ni siquiera puede poner en duda si está alucinando. Por lo tanto, solo aquel que pueda ser sujeto, poner en cuestión, puede, en tanto que pone en cuestión, tener una certeza. Y esa certeza es la certeza de la propia existencia en tanto que pensamiento, que quiere decir en tanto que psique. Pensar para Descartes es preguntar, dudar, querer, anhelar. Todo eso es pensamiento, vida psíquica. Uno puede decir hasta sentir, sí, en cierto grado. Sentir dolor no, porque sentir dolor presupone tener cuerpo. Y el cuerpo podría ser una ilusión. Pero la duda de si me duele o no me duele, la duda de si estoy herido, eso sí, porque si dudo existo. Si sufro, puedo no existir, en un sueño sufro, y no sufro realmente.
solamente en forma de sueño. No puedo saber la realidad. Pero de la duda, del cuestionamiento, sí. Esto es muy importante, no podemos entrar más. Pero Descartes inaugura, por lo tanto, la modernidad en que la única certeza para el occidental será la certeza del sujeto. Y solo habrá certeza de todo lo demás en tanto esté en relación con el sujeto. Y nos guste o no nos guste, así vivimos, aunque no lo sepamos. Y ustedes, como el burgués gentilhombre, viven así, solo que no lo sabían. Y ahora lo pueden saber. Y ahora pueden saber por qué consideramos que algo es verdad si nos conviene. ¿Por qué hemos llegado a decir que la belleza depende de para quién? ¿No? Decimos, bueno, la belleza está en el ojo del que contempla. Es decir, ya no hay nada allí, sino depende del sujeto. Y decimos que el arte es cuestión de gusto. Y no es que lo decimos, estamos seguros de eso. Y esa seguridad no ha sido de toda la vida, ha sido construida históricamente. Y uno de los que construyeron eso, que lo formularon claramente, fue Descartes. Descartes no llegó a decir todo eso, pero la historia luego sigue a partir de ahí. Abrió un camino y se sigue por ese camino, ¿se entiende? Puede uno, no ninguno de nosotros, nosotros no podemos, pero alguien que piense con profundidad puede llegar a preguntarse al abrir ese camino qué otros caminos quedaron inaccesibles. Pero solo alguien que piense. Alguien como Heidegger, por ejemplo, puede hacer esa pregunta. Alguien que vea todo el camino y desde el camino, porque estamos ahí, y se pregunte, pero al hacer este camino, ¿no se habrán cerrado otros? Y ni siquiera trata de responder qué otros son, porque sabe que las palabras que va a usar para responder y para entenderlo pertenecen a este camino. ¿Comprenden que no nos podemos salir? Que incluso cuando tú tratas de ir en contra de la tradición, las herramientas que tienes pertenecen a esta tradición. Esto es lo irrisorio del occidental que pretende ser oriental y que siempre será un occidental intentando ser un oriental, es lo mismo que un oriental. Lo que pasa es que tal como va el mundo, se acabó Oriente. Tal como va el mundo, Occidente es el mundo. Nos guste o no nos guste. El mundo, África, India, Sudamérica, acepta la economía y el modo de producción occidental, y si aún no lo ha tomado, lo añora, y por lo tanto hay un estilo de vida y de pensamiento y de acción que, nos guste o no, se impone planetariamente. Y yo como Gigerich voy a adoptar la actitud de que yo, ¿quién soy para juzgar la historia? ¿Quién soy yo para decir qué mal que pasó esto? Ha pasado esto, me interesa más comprender cómo es que ha pasado esto que decretar que no debía pasar, porque ha pasado. ¿Se entiende? Pero claro, el yo de cada uno de nosotros puede mirar con asco ese proceso e imaginarse que uno puede elegir salirse. E imaginarse que uno los fines de semana se pone una túnica, se va al bosque y es un celta. Sí, y los 5 días siguientes trabaja en la oficina. Eso es vivir neuróticamente, que también tiene que ver con nuestra cultura. Hay que preguntarse si es posible no vivir neuróticamente. Bueno, lo dejamos a Descartes ahí. Dejamos a Descartes como aquello que yo creo que esto a lo largo va a ser fundamental, que expresa claramente que la noción de vida biológica ya no tiene nada que ver con la vida psicológica. Por lo tanto, toda esa tradición del animismo que dice alma es fuente de vida, entendida como fuente de vida biológica, se acabó. Si hay una vida en el alma para Descartes, es una vida lógica. Es la vida del pensamiento, que no es la vida del cuerpo. La vida del cuerpo es la vida de un juguete cuando está funcionando bien. Y la muerte del cuerpo no es que el alma se fue, es que el juguete se rompió. De hecho, cuando hablamos de la posibilidad de la cultura occidental de prolongar la vida humana, no hablamos de incrementar la potencia del alma, no. Hablamos de mantener mejor la máquina, y punto. Y punto. Y la imaginación de que un día el promedio de vida será de 90 años, que no creo que llegue ese día, esto lo digo yo, me puedo equivocar,
y puedas esperar razonablemente vivir 95, 100 años, se deberá no al incremento de la dimensión anímica, no, se deberá al conocimiento tecnológico que permite saber cómo conservar mejor los engranajes, y que es más nocivo para el engranaje, y punto, y tener piezas de recambio, ya no te morirás tanto de infarto, porque ahora hay bypass. Y una persona que tiene un tumor al riñón, hay suficientes elementos para quitarle el riñón, pero no es por el alma. O sea que incluso en eso somos cartesianos. Antes de Descartes todavía uno podía imaginar mucho antes que lo que nos mantenía vivos era el alma. Con Descartes ya no. Y ya en Occidente no, solo en la tradición, en las tradiciones religiosas. El alma religiosamente vista. El alma visto desde la óptica, por ejemplo, en Occidente, del cristianismo. Pero un cristianismo que ya no congrega a nadie. Nadie es cristiano. Van a misa los domingos. El resto del tiempo, el Dios al que todos obedecemos es el Dios de la economía. Si por Dios entendemos lo que nos mueve de verdad, pues lo que nos mueve de verdad, sí, luego los domingos vamos y nos persignamos, y en un bautismo, y en una boda, y a los 10 minutos se acabó. Todo está en el banco, dependemos de los movimientos de las acciones, la finanza, la economía mundial, eso sí dependemos. No nos preguntamos qué sentido tiene alegrarse porque te suben el sueldo. El mismo acto tiene su significado en sí. Cuando uno empieza a pensar, este acto, ¿qué sentido tiene? Ya no lo tiene. Por eso uno le busca sentido. El sentido es el acto mismo, y cuando ya se han separado, el sentido va por otro lado. ¿Comprenden? Nadie se pregunta qué sentido tiene que un señor pasa por la calle, vea un paquete de 1 millón de pelas, o de euros, mejor, que alguien se le caiga y los coja. Lo vemos tan natural, no hay que preguntarse qué sentido tiene. Porque es lo que tú harías, no te lo preguntas. Dirías, ¡qué bien! Me ha caído pasta. La pasta sí te mueve. Claro, esto no lo pensamos. Pensamos en Dios, pensamos en el bien, pero ¿cómo actuamos? ¿Qué nos mueve? ¿Por qué mata a la gente? ¿Por qué se mueve la política mundial? ¿Por qué se mueve la economía? ¿Por qué se mueve? ¿Qué creen ustedes que pueden hacer los políticos? ¿Por qué se mueve la ciencia? No lo miramos. No se mueve por los espíritus que danzan en los bosques. Ese tiempo se acabó. La religión ya no tiene ningún poder de cambiar la estructura de funcionamiento. Ya no. Hubo una época en que sí. Hubo una época en que la vida de la gente, lo pensara o no, estaba regido por la religión. Pero esa época ya pasó. La gente lo que hacía en sus casas en el tiempo libre era leer la Biblia. Hoy la gente lo que hace es mirar la tele. Sí, habrá uno que lee la Biblia. Ese ya no va con el espíritu del tiempo. Ese es como el que se viste de druida y se va a curar árboles. Pero ya no vive. La vida está en otra parte. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es esto lo que quiero que podamos comprender. Y que luego, sí, tienen la libertad individual de salir y decir, sí, pero yo me leo el Mahabharata y vuelo. Bueno, pero tú ya no perteneces a esa cultura. Tu vuelo sigue siendo el vuelo egoico, ilusorio, que es una huida imaginaria de la realidad en la que estás apresado. ¿Se entiende? Cerrar los ojos a la prisión no cambia. Y que en la prisión tenga televisión y vea muchas películas no cambia. Estoy ahí. Y no hay salida, porque esta prisión no es solo una prisión. Es el medio a través del cual vives. Puedes darte cuenta o no darte cuenta, es toda la opción que tienes. Pero no va a cambiar nada. Tal vez dándote cuenta puedas cambiar en el sentido de ir un paso más. Lo que no puedes es hacer como que no pasó nada. Este es el pensamiento que es necesario introducir en el tema del alma. Porque el alma también es historia. Es decir, el acercamiento al alma depende de qué idea de alma esté viva. O sea que lo que se experimente como alma se experimenta a través de una idea de alma. La idea del alma como la cosa increada que se va al cielo o al infierno y que está aquí es una idea religiosa
ya no tiene nada que ver con cómo vive el occidental. Pero tiene que ver con lo que tú como individuo haces cuando te asustas y te ves la parca, ¿no? Y entonces tú puedes creer, pero el resto te salvas y a los 5 días ya estás invirtiendo y cuidando tus ahorros y preocupándote por tu futuro. ¿Y esto qué tiene que ver con el cielo y el infierno? Nada. Nada. Esto es una autosatisfacción de sentirte así. No cambia. La historia no la mueve tu creencia personal, tu creencia que ya no es la creencia que está encarnada en la conducta de los miembros de tu sociedad. ¿Se entiende esto? Por lo tanto, cada vez que hacemos eso sí que actuamos como neuróticos. Con una mano hacemos lo que con otra ignoramos. Pero esto no quiere decir que estemos yendo por eso. No, estamos yendo mentalmente por un lado, nos contamos, pero vitalmente estamos en otra danza. Pues yo diría así, el alma está donde está la danza. No donde están las ideas subjetivas de cada uno, sino a donde está lo que mueve el mundo. ¿Se entiende? Y hoy lo que mueve el mundo no son los gnomos, ni son los duendes, ni son las hadas, ni Galadriel. Eso está en los cuentos. Eso es muy bonito, El Señor de los Anillos, poesía, un DVD maravilloso, 5 minutos. Pero ya no vivo con él, ni yo ni nadie vive con eso. ¿Qué es lo que nos mueve? Porque eso es el alma. Y no tiene nada que ver hoy con la biología. Y esto ya lo vio Descartes. A partir de Descartes, lo que se llama realidad exterior está transformada, percibida, vivida, por lo tanto, como aquello que se puede explicar mecánicamente. Una gran maquinaria. Incluso mandamos cohetes a otros planetas. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos por las leyes de la física. No lo hacemos invocando a duendes. Lo hacemos por un proceso racional. Sabemos la presión, la gravedad, la resistencia, el calor, con cálculos muy precisos. Todo es así por esto, por esta ley, y así llegamos muy lejos. Los mundos que descubrimos, los descubrimos científicamente. Es decir, con un proceso de pensamiento que no supone que hay magia inexplicable en el universo, sino que el universo responde a leyes, y esas leyes son comprensibles científicamente. Esto es lo que decía Descartes. Vamos bien, pero también vimos que Descartes, estoy hablando del siglo XVII y estamos en el XXI, ha corrido agua debajo del puente, no lo podemos juzgar con los parámetros de hoy. Claro, hoy hemos ido mucho más allá de Descartes, pero si tratamos de ponernos imaginativamente su tipo, era un gigante. Era un gigante. La diferencia que había con cómo se había vivido 100 años atrás, asombroso. Era un gigante. Claro, cuando miramos a donde estamos hoy, hombre, Descartes no se lo podía imaginar. Descartes no podía imaginar Internet, inimaginable. Pero sin ese pensamiento que encuentra expresión en Descartes, no hay Internet. Fíjense por dónde. No lo hay. Ni motos, ni luz eléctrica, ni nada. Fíjense si no vivimos en un mundo asombroso. Pero claro, Descartes no conoció la electricidad. Sí, pero el dominio de la naturaleza que lleva a la generación de la electricidad y al uso, de acuerdo a la necesidad humana, es decir, del sujeto humano, se debe a ese pensamiento que encontró expresión por primera vez con Descartes. ¿Capito? Pero él basó eso en 3 afirmaciones metafísicas, digamos, ¿no? Que no se pueden experimentar científicamente. La existencia de la psique, alma, vamos a poner ese nombre, extensión, o sea, él dijo sustancia pensante, sustancia extensa y Dios. El orden suyo fue sustancia pensante, Dios y sustancia extensa. ¿Sí? Ahora saltamos 100 años y pico más adelante. No, sería muy bonito seguir todo el proceso, pero bueno, no podemos. El que le interese este tema, pero se va a tener que pelar el culo, le aviso, si lo quiere ver de verdad, hay un magnífico libro de Ernest Cassirer en 4 volúmenes, traducción Fondo de Cultura Económica, que se llama El problema del conocimiento. Y es un análisis sesudo
del pensamiento, desde finales del Renacimiento hasta final de la modernidad. Pero está hecho de verdad, está hecho sin concesiones. Es claro, ¿eh? Es decir, uno lo puede entender si uno lo quiere entender. No es esotérico. No requiere que seas un iniciado espiritual para que tú puedas, mientras que tu vecino que no es espiritual no podrá jamás. Solo requiere que pienses. Solo requiere que quieras entender como la matemática. Cualquier ser humano que pueda razonar accede, no es para blancos, no es para negros, no es para mujeres, no es para ricos, no es para cualquiera. Mientras que lo esotérico consiste, la tradición esotérica consiste en decir, este conocimiento es solo para seres que han recibido un tipo de iluminación especial y por lo tanto otros, si no pasan por esto, no pueden llegar. Quedan excluidos. No, el conocimiento científico es para cualquiera. Tú cuando eres joven y dices que quiero estudiar, tienes abiertas todas las puertas. Puedes ser físico, puedes ser biólogo, puedes ser químico, puedes ser médico, puedes ser informático. No hay ninguna provisión. Solo con que quieras, puedes. Pero no puedes acceder a los planos esotéricos solo con querer. Por lo tanto, ese sí que es selectivo. La selectividad que hay en la ciencia es la selectividad de acuerdo a tu capacidad. Pero todos pueden ir a la facultad. Todos. Tú mismo puedes ir a una, a otra. La única condición que te pide es que una vez que lo hagas el esfuerzo. Pero si haces el esfuerzo y lo entiendes, te recibes. Seas hombre, mujer, blanco, negro, te haya besado la madre más o no te haya besado. Te haya tocado el gurú o no te haya tocado el gurú. Y hayas hecho una psicomagia con este que hace psicomagia o no la hayas hecho, ¿sí? No hace falta, ¿no? Tal como eres naturalmente por el hecho de ser humano, tienes abiertas las puertas si estás dispuesto a hacer el esfuerzo. El conocimiento esotérico no. Tienes que tener una dimensión espiritual, no basta querer y por lo tanto es para especiales, ¿no? Pero claro, el conocimiento que mueve al mundo, el conocimiento de Occidente, lo que Occidente representa, no es esotérico. Dejó de serlo hace mucho tiempo. Es el conocimiento científico. Ni siquiera es ese modo de pensar que se expresa en el conocimiento científico. Bueno, 100 y pico años después de Descartes, que ha pasado mucha agua, toda la etapa de la modernidad se plantea en primer plano este tema, el que abrió Descartes, y es ¿qué hace que un conocimiento sea cierto? Por eso el problema de la edad moderna es el problema del conocimiento. Y el resultado de la modernidad es esta ciencia con esta tecnología alucinante que hay, para bien o para mal, ¿no? Pero la hay. Y es el resultado de haberse planteado las condiciones de conocimiento. Bien, cuando aparece Kant, finales del siglo XVIII, hemos pegado un buen salto. Kant no surge de la nada tampoco, nadie surge de la nada en la historia, nadie. Cada pensador contiene todo el pasado y elabora un paso más, pero no podría dar ese paso más sin todo el pasado contenido, ¿eh? Kant no sale de Descartes, sale de todo lo que ha pasado, ¿no? Aquí simplifico, porque yo quiero coger de Kant unas ideas, no todo Kant, imposible, ¿no? Lo que Kant ve, lo voy a explicar muy simple, tiene tela, es que la pretensión de conocer absolutamente las cosas tal como son, con la pura razón, que por el puro acto de sentarme a razonar y de pensar, puedo tener una ciencia de Dios, una ciencia del alma o una ciencia del cosmos, es ilusorio. Ese pensamiento que no pone en cuestión la propia capacidad de entender y que cree que uno ya puede acceder a verdades absolutas, él lo llama claramente, y a partir de él es conocimiento dogmático. Ingenuo, que cree que uno ve el mundo en su absolutez y que la intuición de Dios refleja lo que objetivamente sea Dios. ¿Se entiende? Él, a cambio, va a ser una crítica, y ahí viene el pensamiento crítico, de hasta qué punto en el acto de conocer objetivamente
lo que conocemos no depende en parte de los medios de conocimiento. ¿Se entiende? Por lo tanto, lo simplifico mucho, nunca conozco las cosas como son, más allá del momento en que están siendo conocidas. Y al estar siendo conocidas, no las capto como sean más allá del conocimiento, sino ya filtradas por los propios modos de conocimiento. Voy a poner un ejemplo. Y ya se darán cuenta como casi todos pensamos ingenuamente, a pesar de Kant, salvo los científicos, que esos de ingenuos no tienen nada. Todos pensamos que las cosas son tal como las vemos, por lo menos con los sentidos, ¿no? Entonces yo veo que Dulos está a la derecha de Tony, y por lo tanto objetivamente Dulos debe estar a la derecha de Tony, porque además existe un espacio entre ellos dos. ¿Sí? El espacio, creemos, es una cosa que está ahí afuera y que ellos están en el espacio, ¿verdad? Pues lo que Kant muestra con un análisis muy, muy complejo es que el espacio no es un objeto. Ni siquiera existe como objeto el espacio. Pero es inevitable que todo lo que percibimos lo percibamos espacialmente, porque el orden espacial no está afuera, sino en la manera de percibir. Percibir significa que las cosas llegan a ti ordenadas, no porque tú quieras o no, por tu propia estructura, se ordenan espacialmente. Dicho de otra manera, el espacio es una forma a través de la cual se intuye lo exterior, pero una forma del sujeto, no de las cosas en sí. Y cuando veo las cosas, las veo espacialmente, sin ninguna duda. Pero el espacio no es una cosa, sino la manera en que se presentan ordenadas ante el sujeto. Llegan a intuir lo que esto significa, ¿no? No hay espacio como objeto. Pero todo me es dado en cuanto miro hacia afuera, espacialmente, porque los sentidos captan a través de una trama que está en cada uno de nosotros, que ordena espacialmente lo que hay allí. Es cierto que nunca veré nada afuera que no esté en el espacio, pero el espacio no será una cosa. El espacio no es una silla. La silla está en el espacio, pero el espacio es una relación. Es una relación entre las cosas, no es una cosa. Y esa relación no existe independientemente del conocedor, sino que todo ser humano está estructurado, digamos así, de tal manera que su sensibilidad trae las cosas ordenadas espacialmente. Llegar a darse cuenta de que el espacio que creemos que está ahí es como una gafa que nos pertenece y que no podemos cambiar a voluntad, y que vemos el mundo a través de estas gafas, pero lo que vemos por lo tanto no es el mundo como es, sino el mundo a través de estas gafas, y que el espacio pertenece a la gafa y no a lo que es visto. Esto es un gran descubrimiento. Y no solo el espacio, el tiempo. Dicen, no, pero el tiempo, no, dicen, el tiempo es la forma pura de la intuición interior. En cuanto intuyes, todo lo que intuyes, incluida la vida psíquica, viene en forma temporal, pero el tiempo es una forma, no es el contenido. Y la forma temporal la pone el sujeto. No la pongo yo, no depende de mí. Como no pongo yo el tener dos hemisferios cerebrales, no depende de mí, pero es cierto que tengo dos hemisferios cerebrales, sí, es cierto, pero yo no lo puedo cambiar. Pues es cierto que por ser humano, a intuir interiormente, intuyes temporalmente, pero ese tiempo no está fuera de ti, está en la forma de intuir. ¿Lo captan? Cuando uno se da cuenta de lo complejo que son estas ideas, y se encuentra con gente tan simple, ¿no? Lo siento si toco alguna creencia, pero quien quiera conocer tiene que estar dispuesto, y si no, no hay conocimiento posible, a poner en cuestión las propias creencias. Si han invertido demasiado emocionalmente en sus convicciones, pues no están dispuestos a conocer, solo están dispuestos a defender lo que piensan, pero no a descubrir nada nuevo. Ese no es camino para conocer.
Hay que tener ojo con esto. Si uno está dispuesto a quemar a un científico porque dice que la Tierra no es el centro del sistema solar, porque eso toca mi convicción en la literalidad de las escrituras, pues yo no quiero conocer. Yo solo quiero defender el dogma de la escritura. Por eso se quemaron a científicos. Por lo tanto, si uno quiere defender su posición, pues no está dispuesto a ponerla en cuestión. Y por lo tanto no puede aprender nada. Solo quiere confirmar. Eso no es conocer. Eso es defender posiciones. Generalmente pasa en este tipo de cosas, ¿no? Uno va con sus convicciones. Se molesta si esas convicciones son discutidas. Eso es muy malo para conocer. Es muy bueno para el ego. Yo quiero sentir que soy un druida de los fines de semana. Y este señor que viene y me dice que es ilusorio me molesta. Pero bueno, dame una razón. No, me molesta. Bueno, ahí tienes la subjetividad del hombre moderno. Y si me molesta, entonces yo soy el que decide. Yo soy el que decide en función de mis sentimientos. Esa es la burbuja. Y si no me gusta, me invento el mundo que me guste y lo defenderé. Bueno, esto no es el camino del conocimiento. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Es que es así, penoso. Es penoso. Si no caemos en los fundamentalismos. Y en este sentido, el conocimiento, tal como se ha desarrollado en Occidente, con sangre, con revoluciones, es lo menos fundamentalista que existe. En este sentido yo diría que es lo más democrático que existe. Nos guste o no nos guste. Más democrático que el esotérico que te dice, no tienes el nivel espiritual necesario, aquí no puedes entrar. Hasta que no recibas la iluminación, no entrarás. Y como recibo la iluminación, no te basta querer, malamente. Tiene que aparecer el maestro, pim, pam, pum. No, la ciencia te dice, no, piensa rigurosamente y entras. Y cualquiera puede pensar. Bueno, esto venía al cuento de que cuando uno oye expresiones tan ingenuas como yo creo en la reencarnación, porque yo he vivido miles de vidas antes, esa persona acríticamente supone que el tiempo existe objetivamente y que ha habido un antes que existe más allá de la percepción humana del tiempo y que existe como un objeto más y que uno atraviesa un tiempo que está ahí fijo. Pero claro, si uno mira kantianamente, antes y después son modos humanos de ordenar los acontecimientos. Luego no hay un tiempo fijo, ni hay un espacio objetivo. No digo que sea así, pero poner en duda estas nociones, esto es lo que la gente no hace. Es mucho más delirante las verdades a las que se llega a través de la crítica que las supuestas fantasías dogmáticas. Mucho más. La gente cree que es delirante imaginar reencarnaciones. Mucho más delirante. Delirante en el sentido, ¡guau! No en el sentido de que es un delirio, pues se puede razonar. Es la suposición de que no existe el tiempo ni el espacio más que como formas humanas de intuir. ¿Y cómo son las formas no humanas de intuir? Pues no lo sabemos. Porque como somos humanos solo podemos imaginar a través de la forma humana. Lo que Kant hace es un golpe de humildad de repente, porque te dice la pretensión ingenua de que puedes captar el absoluto con tus medios relativos es una ilusión infantil. Todo lo que captes con los medios de que dispones por tu naturaleza viene filtrado por esos medios. Tu pretensión de saber cómo es lo absoluto es solo una ilusión, porque en tanto está siendo pensada por ti, ya está formada por la estructura del pensamiento. ¿Lo comprenden? Y esto va a ser importante para la psicología, es súper importante. Porque quiere decir que en todo conocimiento, en tanto sea objetivo y no sea una impresión, una alucinación o algo así, eso que conocemos objetivo tiene una parte de nosotros. Dicho de otra manera, no es absoluto. Dicho de otra manera, se acabó el acceso al absoluto. Sí queda la ilusión de un acceso al absoluto. Pero en cuanto quieres entenderlo, inevitablemente estás, sin darte cuenta tú, inevitablemente, no es una elección personal, afrontando el tema desde las categorías humanas de pensamiento. Por ejemplo, pensamos que esta silla es una... Bueno, han cambiado las cosas de Kant hoy,
Bueno, pero para la mayoría no. La mayoría vive precartesianamente, ¿cierto? Pensamos que esta silla es una cosa y que tiene una realidad propia. Pensamos que, por ejemplo, el color de esto no existe separado de la tela. Y el color de la pata es una propiedad de la pata. Pero la pata sí que es una cosa. El color es una cualidad que tiene, ¿no? Por lo tanto, el color, el tamaño, son cualidades ¿de quién? De cosas, de sustancias. Esta es una idea muy antigua. También se elaboró en Occidente esa idea. Pues Kant lo que ve claramente es que sustancia y percibir y entender el mundo sustancialmente, que es importante para la ciencia, no es captar cómo son las cosas en sí, sino que aparecen como sustancias cuando cumplen unas condiciones propias del entendimiento, y que la sustancialidad no es una cosa, es una idea del entendimiento que se aplica cuando se cumplen ciertas condiciones. Por lo tanto, no hay sustancias. Pero no podemos no ver un objeto científico como una sustancia, es lógico. ¿Se entiende? Por lo tanto, ideas tales como sustancia, causa, efecto, relación, son modos del entendimiento humano de aprender lo que hay ahí. Y en cuanto lo aprende como cosa, como causa, como efecto. Pero ¿hay causas en sí? Pues no. No. Pero el ser humano no puede no percibir un mundo ordenado. Pero el orden que percibe no está fuera de él. Dicho de otra manera, no es independiente de él. Esto es, muy breve, porque tiene mucha tela, lo que se llama la filosofía crítica. De hecho, una de las obras cumbres de Kant se llama La crítica de la razón pura, que sería la crítica de la pura razón, que es la crítica a aquel que cree que sentándose y elaborando teorías percibe un mundo objetivo. La pura razón solo ve lo que hay en la razón, no lo que hay fuera de ella. Es decir, el sujeto está siempre inmiscuido y lo que conoce lleva parte de él. Claro que queda una pregunta, ¿no? Bueno, yo veo las cosas ordenadas y está bien, el espacio es un modo de ordenar, el tiempo también, la sustancia también. Pero si hay un ordenamiento, es un ordenamiento de datos. Y los datos están, en cierto sentido, fuera de mí. Sí, Kant no lo va a negar a eso. Pero en cuanto los percibo como datos, ya los percibo teñidos por mí. Pero siempre cabe esta pregunta, ¿no? ¿Y eso que hay fuera? Más allá de cómo yo lo capto, ¿qué es lo que es? Entonces dice Kant, a esa pregunta no se puede responder. Porque cuando intentas entender qué es eso, ya está filtrado. Pues a esa supuesta realidad, más allá de ser conocida, que nadie podría hablar de ello científicamente, Kant lo llama el númeno, que viene del griego nous, y el númeno sería el objeto del puro nous, de la pura razón, que nunca puede ser un objeto de ciencia. Y así Kant llega a descubrir que mundo, yo y Dios no son objetos de la ciencia. Son absolutos incondicionados y por lo tanto no pueden ser objeto de conocimiento. ¿Y qué son? Porque, claro, siempre hemos hablado de yo, de Dios y del mundo. El yo jamás me está dado como un objeto. Jamás. El yo es desde donde percibo todo, pero no lo puedo poner al frente. No lo puedo objetivizar. En cierto sentido, no es una sustancia. Es en relación al yo no solo mío, al yo de todos nosotros, que aparecen las cosas como sustancias. Pero ese yo no es una sustancia. ¿Qué es? ¿Entienden? El mundo, ¿quién ve el mundo? Siempre estamos dentro del mundo, esto es muy importante. Esta imagen del ver el mundo en su totalidad como si tú estuvieras fuera es una ilusión porque tú siempre estás dentro, por lo tanto siempre percibes fracciones, partes, la totalidad es una imaginación.
Cuando la palabra mundo dices la totalidad de lo que existe, esto es imaginario, es imposible de percibir. Siempre estás dentro. Solo que desde dentro te imaginas un fuera total, independiente de ti, y tú estás dentro. Pero sin embargo tenemos esa idea. ¿De dónde viene esta idea? ¿De dónde vienen las grandes ideas de la metafísica? Es genial, Kant. Es genial. Es maravilloso. Y lo elabora. Yo aquí lo estoy diciendo como un caso del zar, ¿no? No, él no dice así, te muestra razonando, te lleva y lo ves. Un proceso inteligentísimo, brillante, como una partida de ajedrez. No como yo hago aquí que digo, es así, es así, y ustedes me tienen que creer. Él no dice, el espacio es una forma a priori de la percepción porque yo lo digo. No, empieza a mostrarte y a analizar, y jolín, sí, llegas a ver que es así, no porque lo dice él. Esa es la grandeza. Ustedes ahora me tienen que creer a mí, claro, pero bueno, ustedes simplemente están practicando un acto de fe, como en una secta, ¿no? Cuando lean a Kant dejará de ser una secta y se asombrarán, decir, Dios mío, jolín, es que es así. Luego puede haber objeciones, pero es impepinable, ya no se puede ir atrás de Kant. Lo que vio, lo vio. Son ideas, dice él. Mundo, alma y Dios, mundo como totalidad de lo existente, ¿eh? Alma y Dios son ideas, por lo tanto no es raro que aparezcan donde hay, pero no se refieren a ningún objeto. Son ideas que tienen una función, y la función es servir de ideal, y por lo tanto no son cosa alguna, sino son ideales que permiten hacer que, por ejemplo, el concepto de Dios es el ideal de sintetizar las causas en causas cada vez más simples. Es el anhelo del alma de llegar a una causa que lo explique todo. Y gracias a ese anhelo, el científico, por muchas explicaciones que dé, busca más. La idea de mundo es el anhelo de sintetizar todos los conocimientos en una unidad mayor. No hay el mundo, pero aspirar a lograr una totalidad mayor mantiene a la ciencia en marcha. ¿Comprenden? Por lo tanto, estas ideas no describen nada, ni retratan nada, pero orientan la búsqueda del conocimiento. Cuando uno cree que son cosas y empieza a hablar, está hablando en vacío. Y eso es, para Kant, la metafísica. La metafísica es ese impulso humano a transformar en objeto lo que no es un objeto, lo que es un puro esquema del intelecto para orientar el conocimiento. ¿Sí? Luego, jamás habrá conocimiento científico objetivo, ni del mundo como totalidad, ni del sujeto, que siempre está detrás y es el que organiza a pesar suyo todo lo que aparece, ni de Dios. ¿Y esto quiere decir que no hay alma, no hay mundo, no hay Dios? No, esto quiere decir que no pueden ser objeto de conocimiento. Y por lo tanto, si tú crees que lo hay, es una creencia. Jamás será una ciencia. ¿Comprenden esto? Porque no se puede conocer esto. Intentar conocerlo es ya estar operando en el vacío. Esto es muy importante. Kant no es un relativista. Kant cree que hay verdades objetivas, pero cree que ni toda verdad objetiva es la verdad tal como aparece ante un sujeto. Y como sean las cosas, sin sujeto posible es impensable. Con Descartes aparece el sujeto y el sujeto ya continúa en Occidente para siempre, hasta hoy. Cómo sean las cosas cuando no hay ningún sujeto es inimaginable. Sabemos cómo son las cosas para un sujeto posible. ¿Entienden esto? Háganme preguntas, porque el tema se las trae, ¿eh? Claro, cualquiera que conozca, cualquiera que intente explicar algo, cualquier científico, los científicos hay acuerdo, ¿no? No es que, como yo soy blanco, yo lo veo, pero tú no lo puedes ver. No, me explicas el método, lo sigo y llegamos a la misma conclusión, ¿no? Llegamos a la misma conclusión, no porque yo sea tal o cual, no porque yo sea moreno y tú seas rubio,
No porque yo sea varón y tú seas mujer. No. Cualquier sujeto que piense va a llegar a la misma conclusión. Ese sujeto que no depende de la cualidad particular de cada uno de nosotros, Kant lo llama, y a partir de Kant se llama, el sujeto trascendental, que trasciende el ser tal o el ser cual. La ciencia es el conocimiento de lo que hay para el sujeto trascendental y por supuesto para cada uno de nosotros, pero no por ser tales o cuales, sino en cuanto nos colocamos en ser sujetos de conocimiento. Y mi modo particular de ser, ese es lo que Kant llamará el sujeto empírico. Empírico quiere decir pasajero, Enrique en su peculiaridad. Enrique en su peculiaridad no puede cambiar las cosas. Enrique, cuando conoce una verdad, no la conoce como Enrique, la conoce como la conocería cualquier conocedor. Enrique en ese momento no es Enrique, sino es el sujeto trascendental a través de Enrique. Cuando un científico descubre una verdad, no es la verdad de ese científico, es la verdad para toda la humanidad. A diferencia de un artista. Esto también es muy moderno, ¿eh? Antes no era así, antes el artista no tenía nombre, pero desde la modernidad la obra de arte le pertenece al artista, ¿no? Es obra de un sujeto estético. El cuadro, la visión de Picasso es la visión de Picasso, que no es la visión de Matisse, ni de Juan Gris, ni de Bacon, es la del universo de Picasso. Pero la verdad matemática de que 2 por 3 es 6 no es ni la verdad de Juan, ni la verdad de Pedro, ni la verdad de Pitágoras, es la verdad de cualquiera, no tiene dueño, está ahí para cualquiera. En el momento en que tú la entiendes más allá de tus cualidades particulares. Es como si te hubieras elevado, sintonizado con aquel entendimiento que no tiene dueño, que es el sujeto trascendental. Naturalmente, si se murieran todos los sujetos empíricos, no habría sujeto trascendental. Desaparecería el entendimiento humano, desaparece, no sé. Pero el entendimiento humano no depende del arbitrio de cada ser humano. Es como el organismo humano. Lo que estudia el médico, ¿qué es? Los riñones. Los míos, no, los riñones. ¿Pero qué riñones? El mío pesa tanto, el tuyo pesa tanto, el mío... No estudia ni el mío ni el tuyo, estudia el riñón. Podríamos decir, estudia el riñón trascendental. Que luego se aplica al mío y al tuyo y al de cualquiera. ¿Se entiende? Pues el sujeto de conocimiento es aquel que está en la verdad. Y la verdad no es la verdad de nadie. Y es la verdad para todos. ¿Capito? Esto es el sujeto trascendente. Y luego estoy yo con mis preocupaciones. Pero mis preocupaciones son las mías, no son las tuyas. Este es el yo empírico, el yo de hecho. El yo que nace, que muere, que pasará, que me importa mucho a mí y a nadie más que a mí, y a quien me quiere a mí, pero que luego pasa y no cambia la historia. Sí, a cada uno de nosotros nos preocupa. Vivimos desde ahí. Pero el que nosotros conoce está más allá de eso. Ese es el sujeto trascendental. ¿Sí? Entonces, para Kant, la capacidad de entender, la capacidad de conocer del ser humano tiene básicamente 3 planos, vamos a decir así. Es más complejo, la verdad. Por un lado, sensibilidad. Sensibilidad quiere decir capacidad de conocer intuitivamente los datos, los fenómenos, lo que me llega. Que me puede llegar de 2 maneras. O exteriormente a través de los sentidos, o interiormente a través de la intuición. Bien, la sensibilidad tiene formas a priori, dice él. A priori, ¿qué quiere decir? Que no las obtengo de ver cómo es el mundo, sino que el mundo me aparece informado, conformado, estructurado por estas formas, que son, por lo tanto, anteriores a toda experiencia. Toda experiencia ya viene ordenada por esta. La palabra que usa Kant, por lo tanto, es a priori. A priori quiere decir que no dependen de ninguna experiencia que uno pueda tener, sino que toda la experiencia ya viene formada. La forma es, en cierto sentido, independiente, anterior. ¿Capito?
Bien, para Kant, por ejemplo, el espacio es una forma a priori y nunca un objeto percibido a través de esa forma, sino la forma en la que se perciben los objetos, cuidado, es una forma a priori de la percepción. Y todo ser humano tiene percepción. Y cuando percibe, ya percibe espacialmente, pero el espacio no es algo percibido, sino como vienen ordenadas las percepciones. La validez absoluta de la geometría se debe a que la geometría no trata con ningún cuerpo externo, y sin embargo no hay cuerpo externo que no se someta a la geometría. Esta es la explicación que da Kant. ¿Por qué la geometría es válida? ¿Por qué mandamos cohetes calculando latitudes y espacios geométricos y el universo responde? Es como si el universo fuera geométrico, ¿no? Esto es lo que creían los antiguos. Kant dice, no, lo que pasa es que la geometría estudia la forma pura. Las verdades de la geometría son verdades de la forma espacial. Y como todo lo que vemos viene a través de esa forma, todo responde a la geometría. ¿Comprenden esto? ¿Y las matemáticas? ¿Por qué todo el universo responde a la ley matemática? Dice Kant, porque la matemática estudia la forma a priori del tiempo. Sumar 2 a 2 es tener una unidad, añadir otra y producir un resultado. A diferencia de la geometría que construye espacialmente, la aritmética construye temporalmente. Y claro, como todo lo que percibimos, lo percibimos temporalmente, y la forma del tiempo es la forma matemática, claro, todo responde a la matemática porque percibimos matemáticamente. ¿Entienden algo de esto? En la imagen de escuela es eso, hay unas gafas inherentes y todo lo que veamos a través de las gafas vendrá filtrado por las gafas. Si todos tuviéramos gafas verdes, veríamos el mundo verde. Pero porque las cosas son verdes, no. Porque no nos queda más remedio que verlas a través de gafas verdes. Bien, la matemática y la geometría no versan sobre lo que hay fuera, sino sobre la estructura de las gafas a través de lo cual percibimos todo. Por eso todo lo que percibimos lo percibimos de una manera que la geometría no falla y la aritmética no falla. La geometría no habla de lo que hay fuera, sino que habla de las gafas, por así decirlo, de la intuición. Esa es la explicación que encuentra Kant. ¿Por qué es válida la geometría? ¿Por qué es válida la matemática? ¿Y por qué es válida la física? Que va más allá de la geometría. Porque en la física no se trata de las formas de la percepción, sino que se trata de las, él dice, categorías del entendimiento. En la física tratamos ya con sustancias. Por ejemplo, para Kant los números no son sustancias. Son modos de ordenar temporalmente cualquier acontecimiento. Para Kant las figuras geométricas no son sustancias. Son modos de ordenar espacialmente cualquier impresión. Pero en la física ya va más allá de eso. La física habla de sustancias, de causas, de efectos, de relaciones. Bueno, estos ya no son formas de la sensibilidad, pero son formas del entendimiento, que Kant llama categorías. Categorías. Las categorías son a priori. Todo sujeto humano inevitablemente aplica, sin quererlo, las categorías. Y finalmente están las ideas puras de la razón, como Dios, yo y mundo, que no tienen objeto alguno, sino que son reglas para dirigir el conocimiento. ¿Vamos bien? Por lo tanto, chicos, cada vez que conocen algo, hay algo de ustedes en lo que conocen. Y se acabó el mundo dogmático de que yo conozco lo absoluto como es, como si yo estuviera fuera de lo absoluto, al frente de lo absoluto. Esta ilusión de un punto de vista absoluto es que es contradictoria, porque un punto de vista es un punto de vista. Y este anhelo de ver las cosas como son independientemente del punto de vista es la ilusión de que el mundo estuviera afuera. ¿Y dónde estás tú cuando lo ves fuera? ¿No te das cuenta de que nunca lo ves fuera? Cuando uno toma en cuenta esto, ha perdido el dogmatismo ingenuo y ha entrado en el conocimiento crítico. Y claro, cuando oyes a gente hablarte del absoluto, que pim pum pam,
Y uno piensa, ¿y este señor a dónde se cree que está, que tiene el absoluto al frente? ¿Y él dónde está? Está fuera de todo y habla como si fuera un observador que no esté implicado. Y está implicado porque está hablando de aquello, pero es tan ingenuo que cree que así como es puede captar lo absoluto sin darse cuenta de que solo por estar en relación ya es relativo. Relativo a uno. Si no tuviéramos sentidos, no podríamos hablar de colores. No podríamos, por lo tanto, hablar de olores, ni hablar de sabores. Los olores, los colores y los sabores están en parte en las cosas y en parte por nuestros sentidos. Y no elegimos los sentidos que tenemos, vienen dados con nosotros, pero vemos el mundo a través de nuestros sentidos, no como son las cosas más allá de nuestra sensibilidad. Kant pone definitivamente, para cualquiera que piense, fin al sueño dogmático de un acceso colectivo, quiero decir, no ilusorio, no privado, no personal, sino un acceso objetivo a lo absoluto. Y lo absoluto será cuestión de fe, pero no puede ser cuestión de ciencia. Querer convencer a alguien de la existencia de Dios es absurdo, dice Kant. Porque Dios no existe como una cosa objetiva. Tú puedes tener fe, pero eso no se puede argumentar porque al razonar estás aplicando categorías de la razón, ya no estás viendo a Dios como es. Supuesto que lo haya. No puede ser objeto de conocimiento. Puede ser objeto de fe, de superstición, de adulación, de impresión, de alegación, pero objetivamente, por eso jamás ninguna religión se impondrá objetivamente. Con Kant se acabó el sueño, por lo tanto, dogmático de la historia de Occidente que podía valer hasta Kant. Por supuesto hay mucha gente que no sabe qué pasó Kant y todavía siguen en su sueño dogmático. Pero su sueño dogmático no cambia el ritmo de las cosas. El nivel de conciencia alcanzado por Occidente, en cierto sentido por el sujeto trascendental, ya no tiene marcha atrás. Tú como sujeto empírico invéntate lo que quieras, pero esto ya no cambia nada. Solo puedes cambiar el mundo cuando accedas como sujeto trascendental y continúes con la investigación. Pero como yo tuve esta experiencia, es tu experiencia. Yo vi un ser que se encarnaba, eso no es un objeto científico, hasta que no lo veamos todo. Y si lo vemos todos, entonces está situado en el espacio, está situado en el tiempo, es objeto de experimentación y está filtrado por las categorías. Pero tuve una sensación, tú puedes tener lo que quieras. Como sujeto empírico, puedes vivir en la arbitrariedad. Como sujeto de conocimiento, no. Estás sometido a reglas a priori. ¿Lo entienden a esto? Esto cuando queremos hablar del alma es fundamental. Esta pretensión de conocer al alma tal como es, independientemente de mi aproximación, es dogmática, es ingenua. Siempre que me acerque a lo psíquico, me acercaré desde una posición y lo que me aparezca no será solo lo que hay. Estará en juego también desde donde me acerco. No puedo conocer el alma como absoluto. Imposible. Lo cual va a ser una seria objeción para los arquetipos junguianos. ¿Y cómo se pueden conocer los arquetipos? Si cada vez que lo experimenta Jung dice, no, lo que experimenta no es el arquetipo. Entonces, ¿cómo podemos hablar de arquetipos y pretender ser científicos? Como los arquetipos, como los dioses. ¿Pero qué es esto de los dioses? ¿Cómo se observan a los dioses? A menos que sean metáforas y rótulos para cosas observables, y entonces es un juego banal. Pero si son criaturas que no están en el mundo como objetos, entonces, ¿qué es eso? ¿Se entiende? No, en la psicología hay una psicología muy poco crítica. La psicología científica sí es crítica, pero la psicología científica no tiene alma. Solo tiene reflejos, medición de zonas de percepción, pero no hay alma. La psicología científica en esto es coherente con toda la modernidad diciendo, no hay alma. Hay cerebro, hay reacciones, hay impulsos, hay lo mensurable, el objetivo. El alma no es objetiva, el alma no es objeto de conocimiento.
Con lo cual la psicología científica no es psicología, es biología, es estadística, es sociología, pero no es psicología. Si queremos una psicología rigurosa, tenemos que buscar un discurso posible sobre el alma, pero que el alma no sea una sustancia metafísica, porque si es una sustancia metafísica absoluta, no puede ser objeto de conocimiento. ¿Entienden algo de lo que digo? Por supuesto que hay gente que cree que el alma es una especie de fantasmita que va detrás mío. Son muy ingenuos, son muy primarios. Son animistas en una civilización que dejó el animismo detrás. Son como los celtas. Y hablo con mi alma, y se imaginan una cosa a la que le hablan. Bueno, sí, y el otro habla con su hada madrina. Y el otro habla con los Reyes Magos. ¿Y cómo te tomas tú un niño que te cuenta que conversa con los Reyes Magos? La verdad, cuando juegas a ser como un niño dices, ¡ay, qué bien! ¿Y cómo era? Pero tú no te lo crees, ¿verdad? Dices, es imaginación del niño, porque no existen los Reyes Magos. Y cuando el niño te dice, ¡ay, la cigüeña me trajo un hermanito! Tú le decís, juegas a la cigüeña, pero sabes que no hay cigüeña, ¿no? O creen todavía que los niños vienen con la cigüeña. Y igual sí. Sí, pero se creen que el alma es una cosa que anda por ahí, ¿no? Una especie de sustancia. Pero según Kant, sustancia es una categoría del entendimiento que solo se puede aplicar con rigor a todo lo que viene espacial y temporalmente ordenado. Entonces, ¿cómo puede ser una sustancia algo que no se puede ordenar ni espacial ni temporalmente? ¿Cómo puede ser absoluta en sí? ¿Y cómo puedes pensar en ella entonces? Si pensar ya es ordenarlo y tiene que cumplir ciertos requisitos. Quiero decir que el concepto biológico de alma como una especie de otro cuerpo, segundo cuerpo, es lo más antipsicológico que hay. Porque si fuera un segundo cuerpo, sería objeto de la biología que estudia los cuerpos. Y si es un cuerpo que no está en el espacio, ni está sometido al tiempo, es un objeto metafísico. ¿Y cómo accedes al conocimiento de lo que no está ni en el espacio ni en el tiempo? Tú, que estás en el espacio y en el tiempo. Pregunta importante. Dice, pero yo lo intuyo. Sí, como intuyes a Dios, pero bueno, tú, y como el niño vio a la cigüeña, y a los duendes, y a todo esto, que puede que hubiera un tiempo que sí, pero en el momento en que vivimos, ya no hay espacio. Estamos en otro espacio. Claro, tú te puedes, vuelvo a insistir, ir los fines de semana y jugar a tu espacio mágico. Y en tu espacio mágico los duendes saltan, el alma te habla, recibes mensajes del cosmos, ves a Dios en su absoluto y el mundo. Sí, todo esto es el juego del yo empírico. Pero el nivel de conciencia no va a cambiar el nivel de conciencia colectiva. La conquista de la lógica del mundo ya no tiene marcha atrás. Y la lógica no es una sustancia, sin ninguna duda. Claro, no es una sustancia. No es una cosa que ande por ahí. Pero sin embargo nada puede ser percibido sino desde una estructura lógica. ¿Entienden esto? Una preparación para lo que viene. Kant, ¿qué hora es? Me queda media hora. Quiero pegar otro salto. ¿Puedo pegar otro salto más? Y estaría perfecto. Voy a saltar 100 años más. De 1770 a 1870. Cambio de óptica. Total. En 1870 escribe un gran pensador. Miren, Kant parece difícil, pero es fácil. Sí, y Descartes. Parecen difíciles simplemente porque requieren que pienses. Pero si te pones a pensar, es transparente como la matemática. Este gran pensador, en cambio, parece fácil y es el más difícil de todos. Porque parece que lo entiendes y no entiendes un pepino, porque se esconde. Suena tan bien, suena tan evidente, pero eso evidente justamente no es. Y este gran pensador se llamó Nietzsche. Grande, y difícil, ese sí que es difícil.
Ese sí que si lo lees literalmente, lo que te crees que entiende no tiene nada que ver con lo que dijo. Nada que ver. Porque usó todos los medios disponibles para transmitir un mensaje. Usó la poesía, usó la psicología, usó el vituperio, usó la furia, usó una expresión artística para decir algo que no es ni artístico, ni psicológico, es una idea que rompe con todas las ideas. Por lo tanto, la apariencia de fácil es solo una apariencia. Por lo tanto, es uno de los pensadores más malentendidos que han existido. Una visión totalmente distinta, pero que también marca, cambia. Vivimos en el siglo XX. El siglo XX ha sido como es, porque ya no pudo volver atrás después de lo que vio este hombre. Aunque todavía hay gente aquí que vive como si este no hubiera existido, ¿no? Pero son los egos. Porque por mucho que ilusoriamente uno viva como pre-cristianamente, su vida está condicionada por una visión que ya incorpora a Nietzsche. A pesar nuestro, ya está incorporado. ¿Qué vio Nietzsche? Nietzsche denunció. Nietzsche ante todo es como un médico, que no ve el error de un sistema y lo discute y no. Nietzsche vio que todo Occidente desde los presocráticos, pasando por Platón, Aristóteles, el cristianismo, los filósofos medievales, Descartes, Kant, todos eran producto de un grandísimo error. Él vio toda la cultura occidental como una enfermedad. Lo que vio era algo único, no lo había visto. Esto sí que no lo había visto a nadie antes de él. Por eso estuvo muy solo, terriblemente solo. Él sabía que llegaría el tiempo en que sería comprendido, pero sabía que en su tiempo nadie lo podía comprender. Y de hecho, todavía hoy sigue siendo un incomprendido. Porque vio en la historia de Occidente desde el comienzo una ilusión, un anhelo en el occidental inconsciente a negar el mundo. Y que toda la filosofía, y toda la ciencia, y toda la moral, y toda la religión habían sido formas de desprecio, de devaluación, de miedo y de negación del mundo. ¿Cómo? Todo el pensamiento occidental se ha basado, dice Nietzsche, en la ilusión de un mundo verdadero más allá del mundo sensual y del mundo material. Toda la visión de Occidente, sin saberlo, es como una especie de psicoanalista antes del tiempo. Él psicoanaliza Occidente. Ve lo que Occidente cuenta, pero ve desde dónde lo cuenta. No va a discutir si lo que dice tal es verdad o no. Va a diagnosticar, decir esto es un síntoma de... ¿Entienden? Por eso Nietzsche se presenta como un psicólogo. Él dice, hablo como psicólogo, pero mi paciente es Occidente. Fuertísimo esto. Con lo cual él se coloca fuera ya de Occidente, dentro y fuera. Él se considera la transición, él se considera ese paso más allá, porque para él Occidente ha llegado al final. La historia de Occidente es la historia de una progresiva devaluación. En sus comienzos está contenida sin saberlo, muy suavemente. Pero eso que contiene en su comienzo Occidente es como una enfermedad que progresa y llega a expresarse totalmente. Y el colmo de esa enfermedad es en su propio tiempo. En su propio tiempo y los 2 siglos que vendrán, 20 y 21. ¿Y qué es la enfermedad que él detecta? Él la llama el nihilismo europeo.
europeo está enfermo, el europeo, la mente europea, no las personas también, porque todos vivimos dentro de eso, están enfermos de nihilismo. ¿Y qué consiste el nihilismo? La devaluación del mundo, al querer sustituirlo por otro mundo. Su crítica al cristianismo no es al cristianismo, no específicamente al cristianismo. Él ve en el cristianismo una expresión más, y por eso ha triunfado, evidentemente, más acabada de nihilismo. Sustituir como verdadero un más allá que se basa en la devaluación del aquí, de la ahora, de lo que hay. Por lo tanto, todo Occidente es una negación del ser, una sustitución, es volver real lo que no es y devaluar a fondo lo que es. Por eso el ser humano occidental destruye el planeta, destruye el mundo, sin saberlo, porque está enfermo. Está enfermo de convicción que lo que da sentido, que la vida tiene que tener sentido, sin comprender que el sentido es la vida misma. Y que cuando buscas justificarla por algo, la estás devaluando, porque estás colocando algo por encima de la vida, que es lo que le da valor. Con lo cual automáticamente estás dando por supuesto de que la vida no es valiosa. ¿Llegan a entender esto? Es tremenda la visión de, porque claro, es un grito. Como ataca toda la tradición occidental, él no puede usar los medios de la tradición occidental, porque son medios enfermos. Así que se ve en la posición de tener que filosofar fuera de la filosofía. Por eso apela a la poesía, al drama, al grito. Él dice filosofar a martillazos, golpear esta mole enorme, que no es que él la va a destruir. Ella misma se autodestruye, pero nadie lo ve. Nadie ve que hemos llegado al final de los tiempos y que lo que estaba en el comienzo ha culminado su obra de destrucción. Pero en cambio todos vivimos los síntomas. Y los síntomas es que la vida ha perdido completamente su sentido. La vida se ha devaluado totalmente. Hay una desorientación total. Reinan las ideologías, reinan los intentos de recuperar el pasado, pero ya no hay una fuerza que nuclee a la humanidad, porque la humanidad está en pleno vacío. La nada que estaba en el comienzo como un pequeño gusanito ha ido creciendo y se lo ha comido todo. ¿Entienden algo de esto? Esto cuando lo ves es ¡ah! Ha llegado, dice Nietzsche, el más inhóspito, el más temible de todos los huéspedes. Y vivimos en él. Y ese huésped temible que vive entre nosotros es el nihilismo sin máscara alguna. Cuando Nietzsche grita Dios ha muerto, fíjense, no dice Dios no existe, dice Dios ha muerto. Y los occidentales no se dan cuenta. Pero ha muerto incluso en ellos. Ellos mismos lo han matado. Ellos mismos son la consecuencia de esto que estaba anunciado el día que dijeron Dios existe. Porque el Dios de Occidente era el trasmundo. Y en el momento que se erigió un mundo ideal como el verdadero mundo, el valor que se le daba a este era derivado. Y como no hay verdadero mundo más allá del mundo, toda orientación hacia un verdadero mundo solo es negación implícita del único mundo. Y el único mundo ya está derruido. Y el occidental ha llegado a producir el último fruto. ¿Y cuál es el último fruto de la cultura occidental? El último fruto es el último de los hombres. El último, el más pequeño de todos los hombres. ¿Qué somos nosotros? El más pequeño de todos los hombres no comete ningún error moral, no es culpa de él. Es la consecuencia que estaba contenida en el origen
de la colocación occidental. Y por lo tanto él mismo es inevitable. Él dice, yo no soy yo, soy una fatalidad. Es la fatalidad de venir aquí a decir lo que se tiene que decir. Si no era yo, alguien iba a anunciar. Como un médico que determina, ya no hay nada que hacer, está todo tomado. Es más, habrá, y todo esto lo describe, es una obra maravillosa, compleja. ¿Cuáles son los síntomas más claros de que el nihilismo ya está? El intento de combatir al nihilismo. Pero tenemos que buscar soluciones para acabar con el nihilismo. Es nihilismo puro y duro. El nihilismo consiste en que el sujeto humano, ¿verdad? No hay ser, dice, lo que hay es valor, valores, y los valores no existen más allá del ser humano. Cuando el ser humano pone, sin darse cuenta, todo el valor en un Dios, se somete a sí mismo, creyendo que se somete a lo absoluto. Está alienado. Como un burro se pone una carga y carga su propia fantasía. Si recuperara este sentido, sería creador. Se daría cuenta de que a Dios lo ha creado el hombre. Y ya no necesita un Dios fuera. Puede ser creador de valores, pero no puede serlo ahora porque carga como un mulo un Dios que se murió. Se murió Dios quiere decir, se murieron los valores trascendentales. Ya no sostienen más. La sociedad europea, que en el fondo es Occidente, ya ni siquiera cree en sus propios valores. Todo es hipocresía, todo es ficción, todo es intento de reparar lo irreparable. El intento de reparar, el intento de curar la enfermedad es el síntoma más claro de que se está poseído por esa enfermedad. Dicho de otra manera, no hay nada que hacer porque ha llegado la nada. Vivimos en la nada. Tremendo, tremendo. Y posiblemente da con algo, quiero decir. Está tocando algo. ¿Qué ve él en el hombre religioso? En el hombre religioso ve la debilidad total de la fuerza creadora del ser humano. El hombre religioso tiene que someterse a una instancia superior sin darse cuenta de que no hay superior. ¿Qué es esto? Esto es absoluto, esto es maravilloso. Al renunciar a esto por aquello que cree que está fuera y que se impone, es una criatura débil que traiciona a la vida misma. Es curioso, fue Nietzsche el primer pensador en Occidente que habló del sentido de la vida y que puso como tema primordial la vida misma. La vida nunca había sido objeto de la filosofía. Fue Nietzsche el que dijo, pero lo importante es la vida. Y no se refería a vida biológica. Lo importante es la existencia. Nietzsche es el primer filósofo de la existencia. Todos los existencialistas son nietzscheanos. Lo sepan o no. Y cada vez que uno de nosotros decimos, quiero darle sentido a mi vida, es nietzscheano. Es nietzscheano en el sentido de que está contenido en el pensamiento de Nietzsche. ¿Y contenido como qué? Como el último de los hombres. El más pequeñajo. El que ha sustituido lo real por lo ilusorio. El que ha desvalorizado lo único valioso y ha valorizado todo lo que es derivado. Ha perdido la fuerza creadora para adorar a los productos de su propia creatividad, que ni siquiera reconoce como productos de su creatividad. Baja la cabeza ante ellos. Los débiles se han unido para someter a los fuertes. Y no se refiere a los débiles, se refiere a los de débil voluntad creadora. Someten al creador, someten al rebelde, se unen en sociedades de consenso, donde ellos determinan lo que es verdadero, que siempre es lo que está más allá del humano,
lo que es real, que siempre está más allá de la realidad sensual, que es la única realidad, y hay una conjura de los débiles para acabar con la fuerza. Y la fuerza se ha agotado completamente. Y en el reino de los débiles, ¿qué pasa? Que no hay nada, no hay nada. Ni siquiera ellos se lo pueden creer ya. ¿Comprenden esto? Tremendo, tremendo. Dios ha muerto quiere decir la metafísica ya no se la cree nadie. Solo vivimos en la impostación. Lo que yo dije de que ya no hay cristianos, sino gente que va a la iglesia los domingos, pero que el resto del tiempo rinde culto al Dios del dinero, esto es Nietzsche. Esto no podría haberlo dicho sin Nietzsche. Fue Nietzsche el que lo vio. Fue Nietzsche el que lo denunció. Denunció la terrible hipocresía. Denunció la mentira erigida en verdad. Porque no hay verdad ni mentira. Denunció la convicción de que hay un bien y que hay un mal. Porque el bien y el mal son creaciones humanas. Denunció la idea de dar cuentas a una instancia superior, porque la instancia superior no es más que una proyección, en términos psicoanalísticos, de una posibilidad creativa humana objetivizada afuera. Denunció la pequeñez de una especie que ha perdido totalmente sus instintos creadores. Y los ha perdido como consecuencia de una cultura de la ilusión, como una cultura de la impostura. ¿Se entiende eso? Estamos hablando del siglo XIX, ¿eh? Naturalmente, Nietzsche era un ateo. ¿Ateo en qué sentido? En el sentido de que para él no hay más Dios que el puro acto creador. El puro acto creador que no solo está en cada ser humano, que se eleve a la estatura del creador. Estos seres débiles ya no pueden hacer nada. Los seres débiles solo tienen culpas, remordimientos y miedos. Y se juntan en la moral de las esclavos para acabar con el que tiene el don de crear. Estos seres débiles han perdido el instinto. Y no hay vuelta atrás, no se puede recuperar el instinto. Estamos en una catástrofe total. Es una catástrofe cultural. Es el final de un error de 2000 años. Un error que para él empieza con Sócrates. Sócrates ya es el comienzo de esto. Sócrates, con su deseo de fijar en conceptos una verdad más allá de la apariencia, empieza a traicionar al mundo sensual y a subordinarlo a una abstracción. Para Nietzsche las abstracciones no son más que inventos humanos, ficciones. Pero cuando esa ficción se ve como real, lo que hay, lo verdaderamente vivo, se devalúa. La ciencia no es más que el último producto acabado del hombre pequeño, que ha reducido el mundo a mercancía. Para el hombre más pequeño no hay nada, solo hay mercancía. El hombre más pequeño está siendo empujado por una cultura y él no lo sabe, se imagina que es libre. Y es el último fruto de una cultura decadente. ¿Por qué es el último? Porque ya no hay retorno. Ya no hay regreso posible. Es el último porque es el puente a otra cosa. Y esa otra cosa es algo terrible. Terrible, pero imparable. Y esa otra cosa es lo que él llama el superhombre. Que no tiene nada que ver con Hitler, que no tiene nada que ver... Hitler jamás sería un superhombre para Nietzsche. Para Nietzsche superhombre es el hombre que descubre que la vida es un acto de pura creación. No es alguien que desea el poder. El poder no es más que el acto de crear. Por lo tanto, desear el poder, desear dinero, eso no es ser un superhombre, eso es ser un esclavo, esclavo del poder, esclavo del dinero, ese es ser un hombre pequeño. El superhombre es el hombre más libre de todos, absolutamente libre, que sabe que el mundo puede ser cualquier cosa, que sabe que no hay verdad ni mentira, que sabe que solo hay vida, vida que se justifica por sí mismo y se atreve a vivirla
con toda su belleza y con todo su terror, que no busca un bien opuesto a un mal, que no busca un valor absoluto, que sabe que todo es relativo y que solo hay el puro acto creativo, de riesgo, de danza. Es Nietzsche el que habló de autorrealización, por primera vez. ¿Quién es el superhombre? Aquel que está plenamente integrado en una indefinida autorrealización. Aquel que es hijo de la tierra, aquel que tiene los pies plantados en la tierra. Siempre que no se entienda por tierra un planeta, una piedra, sino una expresión insondable de vida. Y no la traiciona jamás. Nietzsche vería el cambio climático claramente como las consecuencias de Occidente. No lo ve como un producto solo de la ciencia, no, lo ve un producto de una colocación que tiene 2500 años y que no podía no ser así. Nietzsche anunció: ha llegado el desierto y el desierto estará al menos 200 años más. ¿Y qué pasará después de 200 años? Era profético este hombre. Habrá una catástrofe tan grande que el pequeño hombre, el último de los hombres, empieza a transformarse en el puente hacia el superhombre, hacia el ser absolutamente libre. ¿Libre de qué? De valores absolutos. Libre de reglas. Que solo vive la vida como una danza, un abrazo con la vida misma. Pero para eso tenemos una catástrofe. Bueno, se está por cumplir 200 años de la muerte de Nietzsche, ¿eh? Así que voy a dar, simplemente porque ya nos queda poquito, una vez que está todo esto, lo tengo puesto en la web, se pueden leer los textos de Nietzsche y sobre Nietzsche, están ahí disponibles para que los quiera leer. Buscar un sentido a la vida es ya despreciarla. El sentido de la existencia está en la existencia misma. Vaya, esto dicho en 1880, Dice, si se sitúa el centro de gravedad de la vida, no en la vida, sino en el más allá, en la nada, se despoja a la vida de gravedad. La gran mentira de la inmortalidad de la persona destruye toda razón, toda naturalidad en el instinto. Todo lo que es de benéfico, de vital, de grávido, de porvenir en los instintos de la vida, despierta entonces la sospecha. Occidente es una cultura que se ha vuelto sospechosa de la vida, que reacciona ante las manifestaciones de vida reprimiéndolas, negándolas. Es una cultura debilitante, que ha logrado a través de 2000 años producir los seres más débiles, que curiosamente con eso tienen su fuerza. Porque el hombre pequeño, el último de los hombres, es el que más tarda en desaparecer. Tiene una capacidad de resistencia enorme, como el pulgón. Sí, esto es lo que quiero leer. En Sí hablaba Zaratustra, dice, cuando Zaratustra, que es el que viene a avisar, a hacer explícito lo que ya vivimos, otra vez el filósofo no crea, revela lo que ya está. Es el que se da cuenta y le pone nombre. Pues Zaratustra baja al pueblo a decirle a la gente, Dios ha muerto. La gente no le entiende, la gente se le ríe. Y entonces dice, cuando Zaratustra hubo dicho estas palabras, contempló de nuevo al pueblo y dijo, ahí están, dijo a su corazón, y se ríen, no me entienden, no soy yo la boca para estos oídos, no pueden oír, son muy pequeños, ya no entienden, ¿no? Dice, ¿habrá que romperle antes los oídos para que aprendan a oír con los ojos? Habrá que atronar, y esto es lo que hizo Nietzsche, atronó. Su filosofía es un martillazo, un grito, un insulto, usa todo lo posible para que te des cuenta del horror. Lo que no usa es un argumento racional, porque la razón es enemiga de la vida. La razón detiene a la vida, la fija en conceptos, y por lo tanto, según Nietzsche, debilita. De ahí toda la filosofía existencialista, el vitalismo viene de Nietzsche. Esto. El mismo Ortega y Gasset
razón vital, razón surgida de la vida misma. Todo esto es Nietzsche. Sin Nietzsche este discurso no existiría. Dice así: ¿habrá que atronar igual que timbales y que predicadores de penitencia? ¿O acaso creen tan solo al que balbucea? El que balbucea son los curas. Balbucean premios y castigos, infiernos, hostias, castígate, arrepéntete. Son balbuceadores debilitadores que con esa debilidad ejercen poder. Lo que denuncia Nietzsche es la voluntad de poder. ¿Ves un hombre sumiso que predica la sumisión? Ese está borracho de su poder. Denuncia a la Iglesia como un arma de poder. Denuncia a la Iglesia como una fuerza de debilitación para ejercer el poder. Y una voluntad de poder que ni siquiera se reconoce como poder, sino que habla de amor y abnegación. Es la máxima de las hipocresías. El superhombre vivirá el poder como poder. Pero el poder no es tener algo, sino poder siempre ser más. Bueno, dice, tienen algo de lo que están orgullosos. ¿Cómo llaman a eso que los llena de orgullo? La gente del pueblo dice, cultura lo llaman. Es lo que creen que les distingue de los cabreros. Voy a hablarles pues a su orgullo. Voy a hablarles de lo más despreciable. Voy a hablarles del último hombre. Y Zaratustra dijo hacia el pueblo: es tiempo de que el hombre fije su propia meta. Es tiempo de que el hombre plante la semilla de su más alta esperanza, que es el superhombre, evidentemente. Es darnos cuenta de que somos una transición. Es darnos cuenta de que todavía no somos lo que el hombre puede ser. Somos el último producto y solo valemos porque de nosotros puede surgir algo que nos supera. Pero nosotros somos un puente, no somos nada. Somos el final de una época y el potencial paso hacia otra. El que quiere parar este final no comprende que está parando lo que no puede imaginar que es lo que va a venir después de esto. El intento de retroceder es nihilista porque niega esta vida que quiere vivirse libre de toda subordinación a un imperativo absoluto. ¿Lo entienden, no? Bueno, dice así: ¡ay! Llegó el tiempo en que el hombre dejará de lanzar la flecha de su anhelo más allá del hombre, y en que la cuerda de su arco no sabrá ya vibrar. Yo os digo, es preciso todavía caos dentro de sí para poder dar luz a una estrella danzarina. Es necesario, por lo tanto, llegar al final para que pueda surgir esta estrella. Una estrella que no se parece a nada de lo que hemos visto como estrellas, pero solo puede surgir del final, no de la negación de la historia, sino de la consumación de la historia. Dice, yo os digo, vosotros tenéis todavía caos dentro de vosotros. ¡ay! Llega el tiempo en que el hombre no dará ya luz a ninguna estrella. ¡ay! Llega el tiempo del hombre más despreciable, el hombre incapaz de despreciarse a sí mismo. ¿Cuál es el hombre incapaz de despreciarse a sí mismo? El hombre que habla de lo absoluto, porque él tiene el conocimiento de lo absoluto, de los valores absolutos, de Dios. Ese es el más despreciable de los hombres, porque ni se da cuenta de su propio vacío, de su propia pequeñez. Solo aquel hombre que comprende que ha llegado a nada, que no es nada, está disponible para hacer el puente a otra cosa. Pero el más pequeño de los hombres no, el más pequeño de los hombres se cree importantísimo. Es una nada, un piojo, una pulga, y se cree importantísimo. Por eso es el más pequeño de los hombres. Es despreciable, dice, porque es incapaz de despreciarse a sí mismo. Mirad, yo os muestro al último hombre, preparaos y compararos. ¿Qué es amor? ¿Qué es creación? ¿Qué es anhelo? ¿Qué es estrella? Así pregunta el último hombre y parpadea. El último hombre que ya no puede mirar fijo. Es un visco que lo reduce todo a su capacidad de mirada. Dice, la tierra se ha vuelto pequeña
Se ha vuelto pequeña la Tierra, ¿verdad? En 2 horas estamos a Madrid. Me voy a la India mañana y vuelvo. La Tierra se ha vuelto tan pequeña que está rodeada de satélites, controlada por el último de los hombres. Sí que se ha vuelto pequeña, pequeñísima. Es un punto minúsculo. Pues él lo decía en 1880 esto. Dice, la Tierra se ha vuelto pequeña entonces, y sobre ella da saltos el último hombre, que todo lo empequeñece. Su estirpe es indestructible, como el pulgón. El último hombre es el que más tiempo vive. Nosotros hemos inventado la felicidad, dicen los últimos hombres, y parpadean. Nosotros hemos inventado la felicidad. Piénsenselo, piensen en la New Age, piensen en las terapias, piensen en el poder que está dentro de ti. Piensa, si tú te colocas bien, tú eres feliz. Piensen en eso, esto que anda por aquí. Nosotros tenemos la felicidad, nosotros la hemos inventado. Esto es el mundo en el que vivimos. Cada uno tiene la verdad, la clave, el camino para estar sano, para estar bien, para crecer. ¿Qué sabemos de crecimiento? Preguntaría. Pero eso que tú llamas crecer, ¿qué es? ¿Qué sabes tú? Ya no eres capaz de despreciarte. Cuando uno lee los libros de cómo conectar con los dioses, las diosas en ti, las diosas de... Ahí ves el último de los hombres que cree que ha descubierto, ha inventado la felicidad. Por supuesto, eso que llama felicidad está a medida del último de los hombres, del más pequeñito, ¿no? Dice así, nosotros hemos inventado falta poquito, dicen los últimos hombres y parpadean. Han abandonado las comarcas donde era duro vivir, porque la gente necesitaba calor. La gente ama incluso al vecino y se restriega contra él, porque necesita calor. Así somos. Y vamos a cursos donde nos tocamos, nos sentimos, nos amamos, nos expresamos. Yo te amo, tú me amas, yo te toco. Y ese es el último hombre en busca de calor, en busca de proximidad. Es claramente para mí un retrato del siglo XX. La gente ama incluso al vecino y se restriega contra él, pues necesita calor. Enfermar y desconfiar consideran lo pecaminoso. Quiero decir, si alguien se enferma, ha hecho algo muy malo. Es un pecado enfermar. El último hombre no se enferma. El último hombre lo sabe todo. Si uno está enfermo, que revise su conciencia. ¿No le suena muy conocido a esto? Y si tienes un dolor, haz la manifestación en el cuerpo de algo que estás viviendo mal. El último hombre, sí, eso es el último hombre. El último hombre no tiene respeto. Lo ha perdido el misterio. Es incapaz de misterio. Todo es una tontería manejable. Todo entra en sus esquemitas de explicación, pequeñito. Trivial. Para ser feliz según su medida de la felicidad. Hay recetas para todo. Haces esto, te pones en trance, se estima en Cancún y ya está. Haces reiki, ruki. Consumen todas las culturas. Total, el mundo se ha vuelto pequeñito. La India, Egipto, el Nilo. Traigo tal pomada del Nilo, tal mantra de la India, tal ritual chamánico de América del Sur. El supermercado, el planeta es un supermercado para el último de los hombres. Ya no tiene respeto. Se ha igualado todo. El último de los hombres es el nivel. Todo igual, todo pequeño. Y todos de acuerdo. Sigo. Queda poquito, A mí me alucina esto, porque me pone la carne de gallina. Decir, ¿cómo este hombre lo vio? ¿Cómo vio que ya estaba el último de los hombres? Cuando nadie lo veía. Dice, enfermar y desconfiar lo consideran pecaminoso. La gente camina con cuidado. Un tonto ha de ser quien sigue tropezando con piedras o con hombres. Un poco de veneno de vez en cuando. Eso produce sueños agradables y mucho veneno al final para tener un morir agradable. La gente continúa trabajando, pues el trabajo es ahora un entretenimiento. Mas procura que el entretenimiento no canse. La gente ya no se hace ni pobre ni rica,
Ambas cosas son demasiado molestas. ¿Quién quiere aún gobernar? ¿Y quién quiere aún obedecer? Ambas cosas son demasiado molestas. Ningún pastor y un solo rebaño. Es tremendo, ¿eh? Todos quieren lo mismo. Todos son iguales. Quien tiene sentimientos distintos marcha voluntariamente al manicomio. Doctor, me siento triste. No debería yo sentirme triste, doctor. ¿Qué droga tengo que tomar? Doctor, dudo de que la vida tenga sentido. Debo estar enfermo, doctor. ¿Qué me diagnostica, doctor? El que sufre está enfermo. El que tiene dudas existenciales le pasa algo. Porque todos debemos estar contentos. Tenemos la clave de la felicidad. ¿No les suena muy conocido? Todos quieren lo mismo, todos son iguales, y quien tiene sentimientos distintos marcha voluntariamente al manicomio. En otro tiempo, dicen los más sutiles, parpadeando, en otro tiempo la gente desvariaba. Hoy la gente, en cambio, es inteligente y sabe todo lo que ha ocurrido. Así no acaban nunca de burlarse. La gente continúa discutiendo, pero pronto se calla. De lo contrario, ello estropearía el estómago. Todas son opiniones, todo es válido, no nos vamos a pelear. Bueno, tú dices esto, yo digo esto, tranquilos. ¿No les suena esto? No hay verdad, hay puntos de vista, ya lo mismo, ¿sí? Bueno, tú eres de derecha, yo eres de izquierda, tú crees que... Tranquilo, tranquilo. Son solo conversaciones, que no vaya a ser mal. Convivimos todos muy amorosamente. Dice, hoy la gente es inteligente y sabe todo, así que nunca acaba de burlarse. La gente continúa discutiendo, más pronto se reconcilia. De lo contrario, ello estropea el estómago. La gente tiene su pequeño placer para el día y su pequeño placer para la noche. Pero eso sí, honra la salud. Nosotros hemos inventado la felicidad, dicen los últimos hombres, y parpadean. Bueno, aquí paramos. Quiero decir, después de Nietzsche, esto no se puede ignorar. Después de Nietzsche, no podemos jugar a que no se vio nada, ¿no? La denuncia de Nietzsche es una denuncia, hay que tomársela en serio. Esto de pretender que no pasó nada y que estamos en el mejor de los mundos, es que ahora que han leído esto, traten de ir de contra de Nietzsche y se van a ver retratados. Van a ser como el pulgón, van a hacer esto. No, pero si la felicidad existe. No, pero si hay que estar bien. Como me decía un amigo en Ibiza ya hace tiempo, es que vivimos la época de la dictadura del buen rollo. Hay que tener buen rollo, hay que estar bien, hay que estar... Si tú tienes cara de culo, si tú sufres, hombre, algo te pasa, estás mal, porque hay que estar bien, ¿no? Esto es el último de los hombres. Este es el mundo en el que vivimos. Y recuerden, el último de los hombres es el que más dura. Bueno, hasta aquí hemos llegado.